Buenos días, un gusto poder encontrarnos con ustedes en esta ocasión tan especial. Me presento, mi nombre es Renzo Jiménez, ingeniero civil de profesión, especialista en gerencia y formulación de proyectos. Me encuentro en primer semestre de la maestría en recursos digitales aplicadas a la educación de la Universidad de Cartagena, cursando la asignatura de teoría pedagógicas contemporáneas en la emisión inicial, que esta consiste en dar unos puntos de vista, resolver unos cuestionamientos que se expusieron, ¿no? Dar cada punto de vista. De tal manera que los abordaremos ahora consiguiente, pero primero vamos a mirar qué son las teorías pedagógicas contemporáneas y toda esa relación que tiene con la educación actual, para que se relacionen, tengan un conocimiento. Entonces, podemos comenzar definiendo que las teorías pedagógicas contemporáneas se consideran todos esos mecanismos, procesos que en la actualidad se utilizan en la actividad de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo. Se presenta un aprendizaje activo enfocado en el estudiante, en el rol docente, para poder satisfacer todas esas exigencias, necesidades que exige el mercado y se puede decir que la sociedad actual, que salgan estudiantes competentes, ¿verdad? Listo, ahora miraremos los cuestionamientos que aquí se están analizando. El primero dice: ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Esto es una pregunta bastante controversial, pero tiene apuntes importantes a tener en cuenta. Primero, la educación actual es muy didáctica, innovadora. Se utilizan herramientas digitales diversas, como son tableros táctiles, equipos de cómputo, entre otros recursos, simuladores virtuales que nos permiten ejemplificar, experiencias que en la vida real sería muy difícil. A todo lo diferente a la educación pasada, que era, sin decir la pizarra tradicional y el marcador. No se quiere decir que esta educación sea mala, sino que presenta un tradicionalismo. Hay un acceso a los recursos digitales que se denominan los REC, que son los recursos educativos digitales, que ahora primero, el acceso es más abierto, y estos recursos digitales se presentan de manera no solo como se presentaban antes, impresos en libros, sino que de manera animada, de manera de videos con audios, sonidos, entre otras particularidades, permitiendo llegar a los diferentes tipos de aprendizaje que presentan los estudiantes, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Otro factor muy importante es que el conocimiento con la llegada del internet se ha expandido. El estudiante tiene acceso a mucho contenido, a muchos recursos que antes no se daba. El conocimiento o los contenidos antes eran limitados. Expreso yo mi punto de vista. Se consideraban muy limitados a muchos contenidos. En la educación actual, el estudiante es el centro de atención, pero este debe ser muy innovador, muy activo. Tiene que autoenseñarse, ¿verdad? Al ser el estudiante o al estudiante autoenseñarse actualmente, que es una de las diferencias más importantes
con la educación actual, la educación del pasado, porque antes ese proceso de enseñanza y aprendizaje era protagonizado por el maestro, que este era el que impartía el conocimiento y el estudiante estaba sujeto a lo que decía el maestro. Como hoy tiene tanto acceso a tanto conocimiento, ese proceso de enseñanza y aprendizaje ha cambiado, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante a tener en cuenta. Esa parte de todo, la llegada de los recursos digitales, las herramientas que hacen las clases más amenas, más entretenidas, mantienen el interés del estudiante allí, siempre concentrado. Miremos otro importante interrogante que nos trae a colación en esta videoentrevista, que es: ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Desde mi punto de vista, pienso que la educación actual es cooperativa en su totalidad, es decir, influyen muchos actores, en los cuales destacaremos los más relevantes, como es el estudiante, que es el centro del proceso de enseñanza, al que va dirigido el conocimiento, juega un papel activo. También destacamos el docente, que es esa figura tutor que direcciona el proceso de aprendizaje en el aula. Lo hace de forma diversa, utilizando todas las herramientas que hoy nos brinda la tecnología. De esta forma, haciendo interactivas las clases, más amenas e interesantes para el estudiante, por todo lo que involucra, como los mecanismos anteriormente mencionados, los recursos que el docente prepara con anterioridad para hacer que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea se puede decir, sea más involucrativo, ¿verdad? Otro actor muy importante que influye en la educación del presente siglo son los padres de familia. Los jóvenes, desde la parte de la psicología, imitan inconscientemente a los padres, son el primer ejemplo que ven en su hogar y siempre van a tratar de imitarlo. Y transmiten en el aula la convivencia de su hogar. Es de suma importancia el acompañamiento y colaboración desde el hogar de los padres de familia al estudiante, para que éste siempre se muestre activo en ese proceso de educación. No podemos pasar por desapercibido, que es una de las características más importantes a tener en cuenta, que es el gobierno y las instituciones educativas. El gobierno como órgano superior de un país, en nuestro caso, por el sistema que tenemos, es aquel que hace las inversiones en instalaciones y herramientas para que este proceso de educación pues se haga de forma más activa, de forma más innovadora, ¿no? Entonces es importante ver las proyecciones que el gobierno trae al sector educativo. Por último, tendremos que es el tercer cuestionamiento, que se nombra así: en el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación? Considero acá, desde mi experiencia como docente, que estos diferentes subprocesos, actividades, se deben presentar de forma innovadora, creativa, en el que el estudiante le llame el interés este tipo de actividades, es decir, deben ser interactivas, animadas, atractivas visualmente, utilizando el sinfín de recursos que nos brinda el Internet, todas las herramientas que nos presenta también nuestra institución educativa, pues donde desarrollamos nuestras clases, para así pues llegar a los diferentes tipos de aprendizaje. Como les comentaba, hay estudiantes que aprenden visualmente, hay estudiantes que aprenden auditivamente,
hay estudiantes que aprenden en la práctica, viendo pues cómo se lleva a cabo esa teoría en la vida real, en la cual podemos utilizar hoy en día todos estos simuladores de realidad virtual como aplicaciones de realidad aumentada y de realidad virtual. En conclusión, podemos decir que es importante que en este proceso de enseñanza y aprendizaje, que el estudiante es el centro y se presenta ese proceso activo, se debe tener en cuenta y utilizar e innovar y siempre dar lo mejor como docente para que el estudiante adquiera el conocimiento. Siempre utilizar los recursos que nos brindan toda esta parte de las TIC. Con la llegada del internet hay mucho contenido, muchas herramientas a utilizarlas y las que tengamos en nuestra institución. Muchas gracias.